Buenos días a todos, espero se encuentren bien. Un placer saludarles esta mañana. Quiero pedirle por favor que me acompañen en una oración y vamos con nuestro sermón de hoy. Buenos días, Señor, quiero saludarte. Te agradezco muchísimo, Padre, por este día. Te pido por favor que bendigas todo lo que vamos a hablar esta mañana, que sea de edificación para cada uno de nosotros. Y también, Padre, por favor, permítame compartir el mensaje de una manera clara para que nos ayude también a todos nosotros a ayudarnos y edificarnos unos a otros. Gracias. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a continuar o vamos a retomar básicamente el estudio de la carta de Judas que empezamos hace unas semanas atrás y básicamente estamos en una serie donde estamos estudiando la carta de Judas, que es una carta de una página básicamente o dos páginas dependiendo del tamaño de su Biblia, que se encuentra al finalizar la tercera carta de Juan y antes de empezar el Apocalipsis. Entonces, si usted no sabe dónde está Judas, está al final entre Apocalipsis y tercera de Juan. Así que abra su Biblia, por favor. Vamos a estar pasando un tiempo leyendo algunos versículos acá. Especialmente vamos a enfocar hoy día en los versículos 3 y 4 de la carta de Judas. La vez anterior, hace un par de semanas, leímos la carta completa. Le pido por favor que tome un tiempo también durante la semana o después del sermón y lea esta carta completa nuevamente, pueda sacar sus conclusiones y pueda también estudiar un poquitito más profundo acerca de lo que Judas está transmitiendo en esta carta. Hablábamos también hace unas semanas atrás que este Judas es el medio hermano de Jesús, es decir, hijo de su mamá María, es hermano de Santiago, él también dice en la introducción a la carta. Entonces estamos en presencia de alguien que vivió con Jesús y que lo conoció desde la infancia. No tenemos más información acerca de la vida de Jesús, salvo algunas muestras en los evangelios que nos hablan cuando él nació, a los 12 años, y ya después lo vemos de grande, cuando él está predicando el evangelio, yendo para ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces Judas es alguien que vivió con Jesús, es alguien que lo vio crecer, y también es alguien que luchó en contra de Jesús porque ninguno de sus hermanos creían básicamente en él al principio. Pero ahora vemos a un hombre diferente, vemos a un Judas, siervo de Jesucristo. La vez pasada también hablamos acerca de lo que significaba la palabra siervo o la palabra doulos, que significa esclavo o un esclavo siervo. Y veíamos también acerca de las marcas de un siervo del Señor, que deben ser las marcas de un cristiano. Cuando nos dicen siervo, debemos inmediatamente identificar el cristianismo primitivo con nuestro estilo de vida, es decir, ser completamente entregados al Señor, tener una relación de amo-esclavo. Un siervo es un esclavo del Señor. Y como esclavos del Señor, debemos ser urgentes, urgentes para cuidar la iglesia. Y ese es el título de nuestro sermón de hoy. Judas está alertando a la iglesia acerca de individuos que se estaban infiltrando, o que se habían infiltrado, perdón, se habían infiltrado dentro de la iglesia, y que eran personas malvadas, eran personas que eran inmorales, eran impuras, no respetaban a Dios, no respetaban la autoridad, negaban a Jesús, y sin embargo, estaban dentro de la iglesia. Eran miembros o parecían miembros de la congregación porque se relacionaban con la gente que estaba ahí. El apóstol Pedro ya había advertido acerca de estos individuos antes que entrara a la iglesia. En segunda de Pedro, capítulo 2, usted puede leer el capítulo 2 más adelante de segunda de Pedro, el apóstol está advirtiendo a los hermanos acerca de que esta gente, de que estos impíos maestros, porque se hacían denominar maestros también, obviamente de un evangelio diferente, de una doctrina distinta, que estaba queriendo entrar a la iglesia en ese momento, en los tiempos de Pedro, y que ahora ya había entrado y se había infiltrado. Lea conmigo, por favor. Vamos a leer los versículos 2 y 3 de la carta de Judas. Dice así el versículo 2 y 3. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. La vez pasada hablábamos acerca de la importancia de nuestra fe y de cómo Judas está tan preocupado por la fe de los hermanos, por la fe de sus hermanos, por la fe de sus compañeros de batalla. Él está muy preocupado. Dice Judas que quería escribirles anteriormente para compartir acerca de la salvación que tenían en común. Pero ahora
Él realmente está completamente ansioso, está preocupado por ellos, porque su fe parecía estar en peligro. ¿Y por qué parecía estar en peligro? El versículo 4 nos dice por qué. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes. Se han infiltrado entre ustedes. Note, por favor, lo que dice aquí. Dice que se han infiltrado. ¿Sabe? La palabra infiltrado da a entender algo que se ha mezclado, algo que se ha confundido con los demás. No sé si usted en alguna oportunidad, por ejemplo, ha podido ver películas de detectives o algo así, donde hay personas que se infiltran en la mafia o se infiltran en un grupo de diferente contexto para poder obtener información. Pues esta gente se había infiltrado y lo que hacen esos detectives es que se hacen pasar como los demás, ¿no? Aparentan ser como los demás, hacen cosas como los demás, se involucran de tal manera que pasan a ser miembros prácticamente de ese grupo el que están investigando. Y Judas alerta a los cristianos aquí y les dice que estas personas se han infiltrado, es decir, están en medio de ellos, ya no están por llegar. Esta gente ya llegó y ya entró a la iglesia. Y el versículo 4 dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Realmente había un problema serio en la iglesia. Un problema que podría repetirse aún en nuestra iglesia. Y es por eso que Judas está tan preocupado y advierte y alerta tan intensamente a sus hermanos. Porque está viendo lo que estas personas pueden generar en la fe de la gente. Ahora, el sermón de hoy está muy ligado, y voy a compartir algunos puntos nada más, acerca de la importancia de que debemos ser urgentes, como cristianos, como hermanos en la fe, debemos ser urgentes para alertar a los miembros de la congregación cuando nosotros notamos que algo está ocurriendo. Si nosotros nos damos cuenta que alguien ha llegado a la iglesia, que está engatusando, por ejemplo, a los demás. O si ha llegado una persona que parece ser muy buena, pero en realidad es un mensajero del diablo. No debemos quedarnos callados. No debemos simplemente ir a los líderes y alertar a los líderes acerca de lo que está pasando. Nosotros como cristianos debemos tomar la responsabilidad, levantarnos de nuestro asiento e ir y enfrentar a las personas que están engañando a nuestros hermanos, que están queriendo hacer perder la fe de nuestros hermanos. Porque hay gente, mis hermanos, hay gente muy malintencionada. Incluso algunos de nosotros que ahora somos cristianos, probablemente en alguna oportunidad llegamos en búsqueda de algo que no era Dios en primer lugar. Llegamos en búsqueda de una pareja, o llegamos en búsqueda de alimento, o hemos llegado en búsqueda de dinero, o de algún beneficio, porque la gente sabe que la iglesia tiene este don de dar, tiene este don de ser generoso, tiene este don de ser compasivo, de ser empático. La iglesia es así. Y muchos engañadores pueden entrar a la iglesia también con el simple o la simple motivación de buscar algo. Algunos buscan una hermana para traerla con ellos. Hay personas que se hacen pasar por buena gente, pero tienen malas motivaciones y lo único que buscan es alguna de nuestras hermanas para llevárselas y vivir con ellas en inmoralidad sexual para después tirarlas por ahí. Es así, es triste, pero es real y lo hemos vivido muchas veces. Por eso es que nosotros como cristianos debemos estar siempre alertas y siempre ser urgentes para ayudar a nuestros hermanos cuando vemos que algo está ocurriendo. Ahora, ¿por qué debemos hacerlo? En primer lugar, porque amamos a Dios. Y si amamos a Dios, entonces vamos a amar a nuestros hermanos. Primera de Juan nos dice que es imposible que uno ame a Dios si no ama a su hermano. Es ser mentiroso decir que amo a Dios pero no amo a mi hermano. Es absurdo. Cada uno de nosotros, de los que amamos a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestros hermanos, vamos a ser urgentes para alertar y para cuidar a nuestros hermanos cuando vemos que algo está ocurriendo o algo puede ocurrir. Con nuestros jóvenes, por ejemplo. Debemos ser urgentes para alertar a los padres de nuestros jóvenes si vemos que están cayendo en algo, si los vemos desconectados, por ejemplo, o si vemos que no están siendo
si no están siendo entregados o comprometidos al propósito de Dios, o si los vemos que se están apartando, debemos alertar a los padres de nuestros jóvenes, que son cristianos, por supuesto. Debemos hablar con nuestros jóvenes que son cristianos para ayudarlos a volver a la fe. Debemos restaurar a los que han pecado para que vuelvan a la fe. Debemos estar alertas y ser activos en el pastoreo, en la guía y en el cuidado de nuestros hermanos. No debemos descuidarnos de ellos. No debemos empezar solamente a preocuparnos por toda la gente que necesita venir a Dios. Debemos cuidar nuestra familia, debemos protegerla. Y Judas está alertando a la familia acerca de todos los problemas y peligros que ellos podían enfrentar. Entonces, un punto que vamos a ver hoy, relacionado con esta urgencia que debemos tener como cristianos, es que nosotros como cristianos, como siervos del Señor, y recuerde que la vez pasada hablamos acerca de lo que implica ser un siervo del Señor. Dijimos que ser un siervo era ser un esclavo de Cristo. Y por ende, como esclavos de Cristo, hacemos lo que Dios nos manda hacer, lo que el Señor nos manda hacer. Y para agradarle a Él, debemos también cuidar a nuestros hermanos y amarlos. Entonces, cuando hablamos de ser urgentes para cuidar la iglesia, un siervo del Señor debe amar y cuidar a cada uno de sus hermanos. Debe amar y cuidar a cada uno de sus hermanos. ¿Por qué? Porque así mostramos amor por Dios y amor por los demás. Corre por ahí la idea, y lo hemos hablado muchas veces en la iglesia, con el círculo de liderazgo, incluso con otros pastores que son, que pastorean otras iglesias. Corre por ahí la idea, porque es una idea, no es la realidad, no es algo bíblico, es la idea de que los pastores son los encargados de cuidar todos los miembros de la iglesia y que deben velar por cada miembro. Pero imagínese usted, si una iglesia es de 30 personas, no hay problema, una persona lo puede hacer. Cuando mi esposa y yo discipulábamos o liderábamos una iglesia pequeña en otro lugar del Cono Sur, en Viña del Mar, en Chile, fácilmente podíamos alcanzar 30 personas. Podíamos pasar tiempo con todos ellos, teníamos un churrasco con todos y los veíamos. O discipulábamos a uno, a dos, a tres cada día. Podíamos estar con todos ellos, pero cuando la iglesia va creciendo, aumenta en número, no es posible que una sola persona pueda cuidar de todos. Entonces, se hace ayudar por un grupo de liderazgo. En el caso de nosotros tenemos un grupo de ancianos y tenemos un grupo de liderazgo principal. Y hay otros líderes también que cuidan de los grupos pequeños. Entonces, para poder cuidar de toda la iglesia, nos hacemos ayudar de cada miembro que dirige grupos dentro de la iglesia. Pero no vaya a creer que la responsabilidad de cuidar a todos los miembros de cada grupo recae sobre los líderes. No, no es así. En realidad, cada miembro es responsable de todos los demás. Cada uno de nosotros debe cuidar al otro. Si yo estoy con mi hermano, voy a cuidar a mi hermano. Si estoy con mi hermana, la voy a cuidar. Y es por eso también que debemos pasar mucho tiempo juntos. Obviamente ahora por Zoom no podemos reunirnos como lo hacíamos antes, pero Dios permita que pronto podamos volver a reunirnos físicamente y tener este tipo de relaciones, almorzar juntos, cenar juntos, desayunar juntos, pasar tiempo con parejas, pasar tiempo entre grupos, reír, cantar, hacer cosas divertidas entre nosotros, para cuidarnos unos a otros. El discipulado, por ejemplo, es una gran herramienta que Dios nos dio para entrenarnos y para capacitarnos, pero al mismo tiempo para cuidarnos, para pastorear nuestras vidas unos con otros, para confesar nuestros pecados unos a otros, para animarnos, para aliviar nuestras cargas. Entonces, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, debemos ser urgentes para cuidar nuestra iglesia, amando y cuidando unos de otros. Ahora, ¿qué implica cuidar? Cuidar es una gran palabra en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Se utiliza para los pastores o los ancianos cuidan la congregación, pero también se utiliza para los esposos y las esposas. En Efesios capítulo 5 se nos dice que el esposo debe cuidar y alimentar a su esposa. Cuidar. Cuidar implica guiar. Cuidar implica direccionar a la gente en el mejor camino. El Señor nos cuida. El Señor es mi pastor. Nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, hacia aguas tranquilas, me conduce. Dios es un pastor y Dios también nos está entrenando y enseñando a nosotros a ser pastores unos de otros, a cuidarnos unos a otros.
Obviamente no le podemos exigir a un joven cristiano que cuide de alguien con mucha responsabilidad, no, pero sí podemos cuidar de ese joven cristiano y podemos ayudar y enseñar a ese joven cristiano para que tenga buenas bases, buena doctrina en su vida y así pueda ayudar a otros más. De hecho, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, nos dice que debemos ir a hacer discípulos de todas las naciones, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero también nos dice, y enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado a ustedes. El discipulado involucra este cuidado, esta guía espiritual, este ayudar uno a otro a obedecer al Señor. Los apóstoles lo hacían. Cuando usted lee Hechos, capítulo 2, después de las primeras conversiones en el bautismo, vemos cómo la iglesia estaba entregada a escuchar y atender básicamente la enseñanza de los apóstoles. Había comunión entre ellos. Los apóstoles predicaban, enseñaban, oraban por la gente y la gente seguía la doctrina. Ellos cuidaban de la iglesia, pero la iglesia se cuidaba entre sí. Cuando vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 también, como de casa en casa partían el pan, de casa en casa compartían la cena o la comida del Señor, la comunión, oraban juntos, reían juntos, pasaban tiempo juntos, se cuidaban probablemente en la crianza, se animaban unos a otros. De hecho, un simple repaso al Nuevo Testamento nos muestra el sinnúmero de mandatos relacionados con las relaciones, valga la redundancia, unos a otros, en que debemos cuidarnos, amarnos, ayudarnos, tolerarnos, tener paciencia, ser compasivos, perdonarnos unos a otros, unos a otros. Efesios capítulo 4 nos dice que el rol del liderazgo es capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio o para la obra del ministerio, para que podamos edificar juntos este cuerpo de Cristo. La iglesia no se edifica por sí misma, no se edifica por sí sola, perdón. Se edifica cuando cada parte del cuerpo está haciendo lo suyo, cuando el liderazgo enseña y capacita y cuando los miembros escuchan y obedecen las enseñanzas de la Biblia. El cuerpo de Cristo crece y se une y se hace más fuerte cuando todos hacen su parte. Entonces es muy importante que cada cristiano ame y cuide al resto de los cristianos y que no deleguemos esa responsabilidad en una persona o en un grupo de personas. No, todos debemos cuidarnos unos a otros, especialmente en nuestros grupos pequeños. En nuestros grupos pequeños, los pastores de grupos tienen la gran responsabilidad de cuidar y alimentar a sus grupos. Pero dentro del cuidar y alimentar también está la enseñanza para que cada miembro de su grupo sea capaz de cuidar a los demás. Por eso tenemos discipulado uno a uno. Una persona discipula a otra, una pareja discipula a otra, una pareja mentorea a otra. Tenemos niveles de discipulado también para ayudar a los jóvenes cristianos, a los que recién están convirtiéndose y a los que ya somos más adultos en la fe. Debemos pasar por estos procesos de entrenamiento, de enseñanza, para ayudarnos, para cuidarnos y para amarnos unos a otros, con la motivación de ser urgentes, para alertar a los hermanos de los peligros que pueden enfrentar. Recuerde que el gran mandamiento que Jesucristo nos da en Juan 13, versículo 34, es que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos amó a nosotros. Así como Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó a nosotros? No fue un amor sentimental, no fue un amor emocional el de Jesús, fue un amor de la voluntad. Tuvo que amar a un Judas y lo amó, aún sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Amó a Pedro, aun cuando Satanás pareciera haber estado influenciando las palabras de Pedro. Lo amó cuando Pedro lo negó 3 veces. Amó a todos sus discípulos cuando esa noche en el jardín de Getsemaní todos lo dejaron y él solamente quedó enfrentando a la gente que venía para crucificarlo, para matarlo. Y Él nos ama profundamente. Le ama a usted, me ama a mí, ama a mi familia, a mis hijos y a todos los demás. Y nos ama porque ha decidido hacerlo. Amarnos unos a otros es una decisión. No es motivado por la emoción, no es motivado por los sentimientos, no es motivado por la empatía. El amor uno a otro en la iglesia, en la familia, es motivado por amor a Dios, en primer lugar, por obediencia a las escrituras, porque si no amamos a Dios, no amamos a los demás.
Y si no amamos a los demás, como dice el gran mandamiento en Mateo 22, entonces estamos en contra de lo que dice la enseñanza. Debemos amarnos unos a otros como Cristo nos amó, tolerándonos, pero no tolerando nuestro pecado, es decir, tolerándonos, aceptándonos así como somos, con nuestras fortalezas y debilidades, para ayudarnos a crecer, pero también teniendo la expectativa de que probablemente alguien no va a cambiar de un día para otro y que vamos a seguir amándonos y cuidándonos unos a otros a pesar de que no cambiemos en las áreas donde quisiéramos cambiar. Jesús nos amó así. Un siervo de Cristo es urgente para cuidar la iglesia y la cuida amando a los hermanos, alertando a los hermanos para que Dios se glorifique en su vida. Por otro lado, un siervo de Cristo debe ser urgente para alertar, para alertar. Y tome nota, por favor, de estos puntos. Tome nota del punto número uno. Del punto número uno nos dice que debemos amar y cuidar de nuestros hermanos. Debemos. Esto no es una opción. Así que tome nota. Yo debo amar y cuidar a mi hermano. Por favor, tome nota. Yo debo amar y cuidar a mi hermano o a mi hermana. Y esa es una decisión, porque debo hacerlo por amor a Dios y por amor a mi prójimo. Por otro lado, ser urgente para cuidar la iglesia implica que como siervos de Cristo nosotros debemos, y voy a repetir la palabra urgente nuevamente, nosotros debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos. Debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos. Hace un tiempo atrás hablaba con una persona acerca de los peligros que trae consigo el hecho de involucrarse con alguien que no es de la misma fe. Es muy fácil para un cristiano que no encuentra, por ejemplo, pareja en la iglesia, empezar a buscar fuera de la iglesia. Incluso las relaciones matrimoniales de pronto se confunden y pueden eh, deslizarse en una relación sentimental, amorosa, o incluso en una relación ni siquiera sentimental ni amorosa, pero que involucre parte de su corazón con alguna persona del mundo. Y la verdad, mi hermano, es que cuando nosotros vemos este tipo de casos, debemos ser urgentes para alertar. Cuando vemos que un joven, por ejemplo, de nuestra congregación, está teniendo una relación muy cercana con una mujer no cristiana, nosotros debemos ser urgentes para alertar. No necesariamente para prohibir, porque no estamos prohibiendo algo, pero sí debemos alertar a las personas en cuanto a lo que podría pasar si continúa traspasando los límites. Tenga la certeza, hermano querido, amigo que hoy día nos visita, que si usted no pone atención a los límites en su vida y los traspasa, en algún momento va a caer profundamente en algo peor. Si en su matrimonio usted no advierte las alertas, si usted no ve las luces rojas que le están parpadeando, no entres ahí, no te relaciones con esa persona, en algún momento usted va a caer en inmoralidad sexual y va a defraudar a Dios, va a defraudar a su esposa o a su esposo, va a tener problemas, va a terminar en un divorcio porque no hizo caso a las alertas. Por otro lado, si nosotros como cristianos, nosotros que estamos encargados de velar, cada uno de nosotros, por la vida de nuestros hermanos, no alertamos a la gente que amamos, no les decimos, hermano, estás en peligro, no te vayas por ahí, mejor vente por acá, mejor camina conmigo, yo te ayudo, oremos juntos, trabajemos juntos, estudiemos juntos, te acompaño para que no estés solo o para que no estés sola, salgamos en cita, solteros, los solteros deben salir en cita con las solteras, invitar a las hermanas a salir en cita con las solteras. ¿Sabe por qué? Esto no tiene que ver con el concepto de cita amorosa que muchas veces relacionamos con lo que ocurre en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos las citas generalmente se relacionan con el querer construir una relación sentimental con otro. Pero en la iglesia no necesariamente tenemos ese concepto. Así que debemos quitarlo de nuestra mente. Las citas o los juntes, como le llaman también aquí en nuestra cultura, los juntes entre solteros son para construir amistades puras entre solteros. No es para invitar a la hermana a salir a un lugar oscuro y tener relaciones inmorales o impropias, no. Una cita es para ayudar a que la fe de la hermana o del hermano crezca. Una cita entre solteros es para ayudar, para alertar también a los hermanos, para que ellos estén atentos a que el mejor lugar donde construir una relación no es fuera de la familia, sino que es dentro de la congregación. Así que nosotros debemos alertar, debemos ser urgentes. Por ejemplo, si usted es padre de un adolescente
y está viendo que su hijo o su hija está muy cerca de relaciones no cristianas, tenga cuidado. Alerte a su hija, alerte a los amigos cristianos de su hija, para que estén atentos, porque fácilmente nuestros jóvenes pueden ser apartados de la congregación por Satanás debido a la gran influencia que él utiliza en las personas que no son miembros de la congregación, que no son cristianos, que se denominan cristianos muchos de ellos, pero no lo son, y que están en búsqueda de afectar la espiritualidad de alguien. Estos individuos que se habían infiltrado en la iglesia buscaban afectar la pureza doctrinal de los hermanos a los cuales Judas habla. Estaban encargados de afectar la fe. Por eso Judas es tan enfático en que luchen vigorosamente por su fe. Y muchas personas también tienen la mala intención o la doble intención y llegan a la congregación buscando algo que no es de Dios. Algunos de nosotros podemos llegar buscando una relación. Hemos sido defraudados en el mundo y sabemos que en la iglesia podemos encontrar algo mejor. Entonces llegamos a la iglesia en búsqueda de una mujer, de una buena mujer. El problema es que si nosotros no somos cristianos, vamos a afectar la vida de esa buena mujer. Vamos a herir a esa buena mujer, la vamos a convertir en impura a esa buena mujer, porque no vamos a ser cristianos y vamos a atraer a esa hermana a salir de la fe. O viceversa, puede pasar también entre una mujer soltera que no es cristiana y un joven o un hombre cristiano, igual en los matrimonios. Así que debemos estar alertas, alertas a las influencias del mundo, porque cuando ellas entran en la iglesia y algunas ya se han empezado a involucrar, cuando algunas de esas influencias, cuando alguno de esos individuos que realmente no aman a Dios, sino que se aman a sí mismos y están en búsqueda de su propio beneficio, entran a la iglesia y se involucran con los hermanos, hay un grave peligro y una gran cercanía para que nuestros hermanos pierdan la fe. Así que como siervos de Cristo debemos ser urgentes para cuidar a nuestra iglesia, alertando a nuestros hermanos de los peligros que pueden enfrentar. Por último, para ir terminando ya nuestro sermón de hoy, y le repito, por favor, tome nota de estos puntos. Recuerde, un cristiano, un siervo de Cristo, un esclavo del Señor debe ser urgente para cuidar de la iglesia. Entonces, debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos. Debemos ser urgentes para amar y cuidar a nuestros hermanos, unos a otros, cada uno. Por último, debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos. Pero nunca debemos dejar de amar a las personas. Si vemos que algo raro está ocurriendo, nosotros no debemos dejar de amar a la gente por estar tan preocupados por nuestros hermanos. Debemos estar muy preocupados por nuestros hermanos y alertarlos acerca de las cosas que podrían pasar o que podrían ocurrir en sus vidas si se dejan llevar por el pecado o por la influencia de otros. Pero nunca debemos dejar de amar a la gente que no está con Cristo. Al contrario, debemos ser las personas más amorosas con la gente que nos visita. Debemos ser las personas más empáticas, porque fíjese usted, el mundo está lleno, está repleto de personas que no tienen a Dios en su vida. Estos mismos personajes que eran impíos y que hablaban en contra de Cristo, también tienen la oportunidad de arrepentirse, porque Dios, dice la Escritura en Timoteo, Dios quiere que todos, todo el mundo sea salvo. Incluso estos personajes que, según lo dice la Escritura, estaban destinados para ser condenados. Si la Biblia dice que Dios quiere que todos se salven, incluso ellos también podrían salvarse si se arrepienten. Entonces es muy importante que alertemos a nuestros hermanos, que cuidemos a nuestros hermanos, que cuidemos su integridad, que cuidemos su pureza moral, doctrinal, que enseñemos la Biblia, que capacitemos, que entrenemos, que luchemos vigorosamente por nuestra fe y por la fe de nuestros hermanos. Pero nunca debemos dejar de ser compasivos, dejar de amar a las personas que están sin el Señor, porque lo necesitan de manera urgente. Judas nos dice en el versículo 22 y 23,
de la carta. Tengan compasión de los que dudan. O sea, hay gente que se pone a dudar, que no sabe si es mejor estar aquí en la iglesia o si es mejor ir con las personas que le están llamando desde afuera. O si es mejor hacer lo que estos engañosos muchas veces dicen que hagan. Hay personas que dudan. Incluso en Mateo 28, cuando Jesucristo llamó a los discípulos para que se encontraran con Él en la montaña y Él les diera el mandamiento de ir y hacer discípulos, dice el versículo 16, 17, que algunos de ellos dudaron. Tomás dudó de que Jesús hubiera resucitado. Hay discípulos que dudan. Y Satanás utiliza la duda para engañar, para hacer creer a la gente que Dios los está engañando, que los está llevando por otro camino, que la gente del mundo tiene la razón, que el cristianismo no tiene la razón. Hay muchos que dudan, por eso dice la Escritura, tengan compasión. La compasión, hermanos, es una herramienta tan poderosa. Jesús tenía compasión de la gente. Su compasión se transformó en dolor. Era un dolor, una inquietud, algo que le motivaba a él a hacer más por las personas que le buscaban. Y la compasión debe motivarnos a nosotros también a ir y ayudar a toda la gente que está a nuestro alrededor. Aún a los que vienen para perjudicar a la iglesia. Debemos ser astutos, debemos estar alerta, debemos cuidar, pero nunca debemos dejar de amar. Nunca debemos dejar de amar. Solo debemos ser cuidadosos, astutos, pero cuidadosos. A otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, porque van a haber hermanos que van a estar ahí casi quemándose o quemándose en medio de las llamas por haber sido débiles en su forma de pensar, por no haber tenido las convicciones suficientes como para enfrentar las mentiras que Satanás les quería entregar. Entonces se han dejado llevar, se han deslizado por el pecado y han caído en el fuego. Nosotros debemos quemar nuestras manos para salvar a esos hermanos, arrebatarlos del fuego, quitárselos a Satanás. Es importante, hermanos. Debemos luchar vigorosamente por nuestra fe, pero al mismo tiempo debemos luchar por nuestros hermanos, pelear por ellos, arrebatarlos de los brazos del diablo para que nuestros hermanos puedan tener una oportunidad con Dios. Compadézcanse de los demás, la compasión nuevamente, no solo por los que dudan, no solo debemos salvar a los que están ahí quemándose en el fuego, sino que además debemos compadecernos de todos los demás, porque están engañados muchos de ellos, no conocen. Pero, aquí está la parte que yo les decía, hay que estar alerta, hay que tener cuidado, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Satanás tiene muchísimas artimañas, utiliza muchos instrumentos. La Biblia en el capítulo 6 de Efesios nos habla acerca de lo que Satanás utiliza. Dice que estamos dominados, que el mundo está dominado, que es un mundo de tinieblas y que está dominado por seres celestiales que tienen poder y dominio sobre este mundo de tinieblas que nos rodea. Por eso es que tenemos toda esa armadura que el Señor nos da, para cubrirnos con ella, para usarla, para defendernos con la palabra de Dios, para orar y luchar en oración por todos nuestros hermanos, para cuidar nuestra propia salvación, pero al mismo tiempo para cuidar de los demás. Pero teniendo cuidado e incluso aborreciendo la ropa que haya sido contaminada por esta gente que se infiltra queriendo engañar a nuestros hermanos. Querida familia, nuestro mensaje de hoy es un mensaje especialmente enfocado en la iglesia. Es un mensaje especialmente enfocado en nosotros los cristianos, en los siervos esclavos de Cristo, en los que tomamos la decisión de abandonar nuestra vida y dejar que el Señor sea nuestro amo. Si tú eres un cristiano, si usted es una cristiana, como enseñan las Escrituras, usted y yo y nosotros juntos y toda la congregación debe ser urgente para cuidar la iglesia. En primer lugar, amando y cuidando cada hermano dentro de la congregación, no esperando que otro lo haga, no esperando que otro se levante, no esperando que otro hable, no, siendo urgente para hablar, siendo urgente para ayudar.
Porque de esa manera podemos salvar a las personas, podemos ayudar a la gente a volverse a Dios y podemos alejar a los que quieren engañar a nuestros hermanos por los cuales nuestro Señor se sacrificó tanto. Debemos amar y cuidar unos de otros. Debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos acerca de los peligros que hay ahí, acerca de lo peligroso que es tener una relación con alguien que no es de Cristo. Recuerden, nada tiene en común un cristiano con un no cristiano, nada hay en común. Entonces no podemos dejar que nuestros hermanos cometan el error de involucrarse en una relación que no es buena para ellos. Por último, debemos ser urgentes para alertar a nuestros hermanos, pero nunca dejemos de amar a quienes no están con el Señor. Al contrario, debemos ser compasivos con ellos, pero debemos seguir teniendo cuidado y aborrecer incluso la ropa que usan. Dios te bendiga, mi querido hermano, y si las Escrituras te han ayudado hoy día a reflexionar en el llamado de Dios para tu vida, acércate, déjanos ayudarte y déjanos estudiar la Biblia contigo, para que también obtengas la salvación y el perdón para tus pecados. Que tengas un gran día, Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.